Vacaciones, maternidad. Bueno, vamos a ver esta segunda parte del derecho laboral y vamos a empezar identificando las autoridades del trabajo. ¿Quiénes son las autoridades o quiénes son las autoridades del trabajo? Bueno, vamos a identificar desde la Ley Federal del Trabajo, tenemos a una autoridad conciliadora, que va a ser el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, o los centros de conciliación de las entidades federativas según corresponda. También tenemos una autoridad registral que va a depender del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y los centros de conciliación, que estos van a ser la autoridad dentro de las entidades federativas para llegar a la conciliación y registro laboral de los sindicatos y de los reglamentos interiores de trabajo. Por allá el artículo 523 de la Ley Federal del Trabajo menciona dos tipos de autoridades. Las primeras, que son autoridades administrativas, y las segundas, que son las autoridades jurisdiccionales o judiciales. Dentro de las autoridades administrativas tenemos propiamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tenemos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública, tenemos al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, a los centros de conciliación en materia local, a las autoridades de las entidades federativas y a sus direcciones o departamentos de trabajo, así como a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que esta no desaparece, esa continúa, también al Servicio Nacional de Empleo, a la Inspección del Trabajo, a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las utilidades de las empresas. Estos van a ser las autoridades en su carácter administrativo, ya con la aplicación de la reforma del 2019, que de acuerdo al último programación que vi en materia laboral, he sustentado en muchas ocasiones que iba a ser a partir del mes de noviembre, pero al parecer hay ciertos conflictos derivados de la pandemia y no será posible iniciar en el mes de noviembre las operaciones del nuevo proceso o el nuevo procedimiento en materia laboral, por lo que se pasó, porque están en capacitación, están en nombramiento de apenas estos titulares, están en capacitación y van a iniciar el día 2 de enero del siguiente año. Y derivado de eso, bueno, pues ya vamos a tener estas autoridades judiciales, que son propiamente los tribunales del Poder Judicial de la Federación y los tribunales de las entidades federativas, estas dos en materia laboral. ¿Sabe? Esto en cuanto a las autoridades del trabajo se refiere. Y vamos a ver ahora, derivado del tema que hemos ahí dispuesto, bueno, los derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones, para saber a qué tenemos derecho como patrón y como trabajador, y ver ya, derivado de eso, cada uno de las condiciones a las que podemos llevar a cabo. ¿Vale? Vamos a empezar primero con las obligaciones de los patrones. Estas están reguladas en el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y narra de la siguiente forma. Primero, cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o establecimientos. Recordemos que las normas de trabajo, bueno, pues deben estar reguladas en el reglamento interior y que no contravengan
a la Ley Federal del Trabajo, dependiente del artículo 123 constitucional. 2, pagar a los trabajadores salarios y también indemnizaciones de conformidad con las normas vigentes en la empresa o el establecimiento. Número 3, también proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, debiendo darlos de buena calidad, en buen estado y reponerlos tan luego como dejen de ser eficientes, siempre que aquellos no se hayan comprometido a usar herramienta propia. El patrón no podrá exigir indemnización alguna por el desgaste natural que sufran los útiles, instrumentos y materiales de trabajo. Bueno, principalmente estos materiales o instrumentos de trabajo, pues son las herramientas con las que el trabajador va a desempeñar su trabajo. En este caso, específicamente el de los obreros, bueno, pues el patrón tiene la obligación de proporcionarlos tanto las herramientas como los materiales. Cuando hablamos de herramientas, hablamos de las palas, las máquinas, y de los materiales, bueno, pues pueden ser guantes, las botas, el casco, la protección, si es un traje o alguna vestimenta especial. En muchas ocasiones las empresas dan pantalones de mezclilla, de esa mezclilla dura, o de esas camisas de mezclilla gruesa, para que no ocurra pues ningún accidente. Asimismo, esas botas que son de trabajo, famosa marca Van Bien, o algunas que tengan casquillo para que estén protegidas los pies o las extremidades de los trabajadores. Asimismo, pues también llegan a proporcionar guantes, también proporcionan guantes. Dígame, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, maestro. Nada más una pregunta. ¿Ahorita ha habido alguna modificación con lo que está pasando? Porque ahorita hablamos de que no pudiéramos ser responsables de las herramientas que nos proporciona el patrón para ejercer nuestra actividad dentro de un centro de trabajo, ¿cierto? Sí, hay algunas cuestiones, aunque la ley en esta fracción así lo proporciona. Ok, ahora, ¿qué pasa ahorita con las situaciones de que estamos haciendo home office y llegamos a dañar algún equipo o alguna herramienta que nos hayan proporcionado para realizar sus actividades, que ahora en nuestro centro de trabajo lo estamos considerando dentro de la casa, en la sala, en el comedor? Si hay alguna disposición con todo esto o algún cambio o alguna modificación en alguna resolución que haya salido después de que se estipuló todo esto en la ley. Sí salió una disposición, doctor. Bueno, más bien, existe la controversia. Y existen controversias derivado de que también, pues en casa han existido también, aparte de esto, y en conjunto, los famosos accidentes de trabajo. Y bueno, que como usted lo dice, existen pues lineamientos que finalmente estamos haciendo el home office, y sí, se han llegado a descomponer máquinas que fueron prestadas a los trabajadores para que elaboraran el home office y puedan desempeñar su trabajo. Sí existe la controversia, pero no recuerdo cuál es la resolución que emitió la Corte. Si existe alguna controversia, me imagino que debe de sustituir el patrón esa herramienta de trabajo. Eso es lo que recuerdo que debió de haber o debe de hacer el patrón, salvo que alguien recuerde alguna otra cosa. Yo recuerdo eso. Si hay algún desgaste, alguna situación en cuanto a deterioro o destrucción de alguna herramienta de trabajo por este motivo de hacer el home office, pues bueno, el patrón tiene que estar obligado a proporcionar estos elementos, aunque, bueno, pues también el patrón pues va a decir, bueno, pues te vas al home office y pues presta tu máquina, ¿no? Tu computadora, si estamos hablando del tema de la computadora.
por ser de manera personal, pero pues también recuerden que nuestras máquinas, nuestros computadores también pueden pues estar fallando, ¿no? En dada circunstancia. Y este es para tema de controversia, porque también se puede interpretar que pues a lo mejor en casa no era necesario tener internet, porque básicamente todo el día estaba en la oficina. Y por esta situación ahora hubo la necesidad de contratar pues este servicio de internet. Entonces también es parte de las herramientas y materiales de trabajo que se debe como obligación del patrón para proporcionarle al trabajador. No sé, aquí la Corte debe de resolver, pero es obligatorio. Dígame, doctor. Ajá, digo porque a lo mejor en una oficina sí tengo el regulador de luz, ¿no? Y a lo Sí, claro. mejor no depende de mí el que ahorita llegue un apagón y se descomponga la máquina, y a lo mejor me la proporcionó la institución o la empresa donde presto mis servicios y se me llega a descomponer. Entonces ahí sí estaría incurriendo en alguna situación, porque diría, a lo mejor fue negligencia mía, ¿no? Sí, podría ser, doctor, pero aquí el patrón también está obligado. Y no simplemente de la computadora de la empresa, ¿no? Si es que la proporcionó, la propia. O sea, no tengo los elementos para seguir trabajando, pues porque se averió mi computadora. Entonces aquí, pues el patrón derivado de esta modalidad de la trabajo en casa, el home office, pues debo de proporcionar estos elementos para poder cumplir, pues, eficientemente mi trabajo. De acuerdo a como dice la norma, la ley, debe de ser así. Y pues bueno, en muchas circunstancias, por ejemplo, en el trabajo de mi primo, no le prestaron la máquina, tuvo que comprar una porque ya no fue suficiente la que tenía y pues el patrón se hizo occiso. Y queríamos ver cuál era la forma de hacer cumplir y no, lamentablemente no se pudo esa situación. ¿Algo más? No, yo creo que me queda completamente claro, incluyendo lo de la parte que usted comenta del accidente, de que cómo lo podemos catalogar si es accidente de trabajo cuando sufro algún incidente dentro de mi casa, porque a lo mejor estoy trabajando en la oficina, me hice un espacio en mi cuarto y estoy en el tercer piso, me llego a resbalar en las escaleras que toco madera y sufro un accidente, ¿no? Sí, sí, también esa parte. Recordando también que el accidente de trabajo incluye, estemos o no trabajando en home office, el accidente de trabajo, nombrado accidente de trabajo, cuando se vea esa parte, estipula que es desde tu casa a el trabajo. O sea, incluye algún accidente dentro de tu casa e incluye un accidente en el traslado de tu casa al trabajo como accidente de trabajo, recordemos, en horario laboral. O sea, si yo estoy preparándome para ir a mi trabajo y me lesiono en mi casa o en el transcurso a ir al trabajo, es motivo de accidente de trabajo. O sea, sí está justificado. Y máxime, si estoy trabajando en casa, en horario laboral, y me accidento precisamente en ese ámbito de que yo, o se supone que estoy trabajando, pues es parte del el accidente de trabajo. Ahí lo menciona la ley muy claramente. Doctor Juan, ¿claro estamos ahí? Sí, maestro, me quedó muy claro eso y bueno, ¿por qué? Porque en un momento nosotros que estamos a veces inmersos en la área de recursos humanos nos llegan a cuestionar esa parte, ¿no? Y sobre todo ahorita que se está dando todo esto de la pandemia y que todavía se extiende un poquito más para ejercer y llevar a cabo actividades fuera de un centro de trabajo. Y Sí. ahora con la aplicación de la norma 035 que entró en vigor la segunda fase el día de ayer, pues se complica un poco más, pero bueno, ahí vamos. Va que va. Muchas gracias. ¿Alguien más? Por ahí vi a Gilmar. Sí, prof, pues nada más para preguntarle que
También como herramienta de trabajo, si me facilitan un vehículo y ese vehículo, no sé, llegas a chocar, la indemnización, ¿la tendré que pagar yo o...? Bueno, ahí tenemos un seguro, ¿no? Y además ahí actuamos con un acta responsiva, ajá, con los Sí, límites de la persona, en este velocidad, caso su empleador, ajá, que adquiere. pericia y demás. Y obviamente si están, como decía el maestro, si vamos en un horario laboral, la responsabilidad es para el empleador en este caso. Sí, sí. Pero ojo, ahí tiene que Pero ahí ver. también depende la responsabilidad que haya tenido. Si fue imprudencia del operador, o sea, de la persona esta, obviamente él es el que tiene que responder por el choque o por si se descompuso algo, Ah, ¿no? no, sí, sí, claro. Recuerda que tú en la responsiva te obligas a observar esas normas. Pericia, cuidado, con tiempo. Obvio, si vas excediendo límites de velocidad y el accidente te es cuestionable a ti por no tener esa pericia al conducir, entonces tienes firmada esa carta responsiva, donde desde el momento que te dan el vehículo, tú eres responsable de esa situación y ya será que tú tengas que pagar el seguro. Normalmente todos los vehículos de la empresa tienen seguro, pero pues siempre teniendo esa precaución, ¿no? Siempre. Y si es un accidente que a ti te pegaron, que tú no tuviste nada que ver y que tú fuiste uno de los perjudicados, bueno, pues ahí se entiende que es en tu horario laboral, que ibas con cuidado, ibas cumpliendo esas normas y que no existe, bueno, pues ningún problema. Sí, totalmente de acuerdo, Astrid. Muchas gracias. Ok, perfecto, profe. Gracias. ¿Alguien más? No. Bueno, continúo. Siguiente. Pero no pasé todas, la verdad están muy largas. Vamos a ver la ley en su artículo 132. Te lo seguimos leyendo. Vamos en la 3. Aquí está. Vamos a hago un poquito más grande. Ahí está. 4, dice aquí, proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos y útiles de trabajo pertenecientes al trabajador, siempre que deban permanecer en el lugar en que prestan los servicios, sin que sea lícito al patrón retenerlos a título de indemnización, garantía o cualquier otro. El registro de instrumentos o útiles de trabajo deberán hacerse siempre que el trabajador lo solicite. Aquí, bueno, normalmente el patrón tiene que asignar un lugar, un cuarto, un lugar seguro en el que el trabajador, cuando sean suyas los elementos, los instrumentos sean propios, es decir, que el trabajador se estipuló desde el contrato que el trabajador debiese de traer sus herramientas de trabajo, debe de proporcionar un lugar seguro para poder custodiar estos elementos o estas herramientas para que se queden en el lugar de trabajo. Aquí podríamos decir de los trabajadores de la construcción, bueno, pues para que no se lleven sus herramientas, dispongan un cuarto, un lugar donde se puedan almacenar y no tengan que desplazarse con sus herramientas de trabajo. También es obligación del patrón mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores en las
casas comerciales, oficinas, hoteles, restaurantes y otros centros de trabajo análogos. La misma disposición se observará en los establecimientos industriales cuando lo permita la naturaleza del trabajo. Quiere decir que si mi empresa se dedica a confección, a costura, pues por cada persona que esté trabajando tenga un asiento, una silla, para que pues su trabajo no lo desempeñe de pie, ¿sale? Dependiendo de qué tipo de trabajo es el que deba de hacer. Por ejemplo, hay máquinas en Levi's, específicamente Levi's, todas las máquinas de trabajo son de pie, o sea, no permite que esté sentado, porque así es la estructura de la máquina. En ese caso, pues no es necesario tener las sillas para cada uno de los trabajadores, no es necesario. Deba de ser que únicamente para el descanso, que tiene para eso su horario de descanso. Mientras sea, todas deben de tener un lugar de, un espacio, un asiento de, para que pueda disponer de él cada uno de los trabajadores. La 6, guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de maltrato de palabra o de obra. Acuérdense, el patrón debe de guardar respeto a sus trabajadores, ni de palabra ni de obra, ¿eh? O sea, no puede existir el maltrato al trabajador para que ahí tengamos a disposición esa situación. No gritarle, no hablarle mal, con groserías, porque el trabajador, recuerden, es muy sensible y tiene sus derechos. Entonces, ni de hacerle algo, acuérdense, es una forma de alguna rescisión del contrato sin responsabilidad para el trabajador, recuerden. Gilmar. Una pregunta, prof. Yo tuve una situación allá en Chihuahua, donde mis compañeros salieron al cajero a ¿cómo se llama? A retirar los viáticos. Y pues los asaltaron, les pegaron y regresando al hotel pues ya me comentaron lo sucedido, nos reportamos y el ingeniero, o sea, el jefe del sitio de la zona, pues nos amedrentó que pues que pinche chillones, que no aguantamos unos madrazos y que, bueno, nos empezó a ofender, ¿no? Y y pues no, pues sí, más de uno se alebrestó y sí le contestó, ¿no? Y pues ahora sí, como le mencionamos, que todos tenemos derechos y el respeto mutuo, ¿no? Y Pues, y nos amedrentó con que pues nos iba a correr, que, que por nosotros haber inventado historias, que etc., ¿no? Ahí que procedería, prof. Porque bueno, él no es el patrón, pero pues es un gato más dentro de la nómina, ¿no? pues sí, pues primero tuvieron que haber demandado, ¿no? El Ujú. robo, para poder justificar que efectivamente le robaron. Porque Ajá, acuérdense, levantar el acta, ¿no? exacto, para que esté enterada el patrón de tal circunstancia. Y bueno, en algunas ocasiones el patrón pues sí te ayuda y sí te manda los viáticos, no la totalidad, pero sí algo, pero ahí que quede la experiencia, ¿no? No se puede hacer nada. Tú tuviste que haber tenido cuidado. Sabemos que estamos expuestos a esta situación de robo, pero pues no te pueden tratar mal. El patrón específicamente, y recuerda que el gerente o el director, pues tampoco puede realizar esa acción. Puedes tú, pues quejarte mínimo anónimamente ante la Procuraduría de Defensa del Trabajo para que exista algún antecedente. No más hasta que pues seas despedido justificado y injustificadamente cuando puedas denunciar pues estos hechos, ¿no? De que fuiste objeto de maltrato. ¿Qué te digo? Ok. Gracias, prof. No, de nada. Doctor Juan, ¿alguna aportación? Es que veo su manita levantada. Sí, yo digo que a partir de ayer ya se pueden hacer muchas cosas. Sí. Recordando que ahorita entran
en vigor la norma 035 y que va directamente a las situaciones psicosociales, y esto puede traer consecuencias traumáticas, físicas y corporales para la persona, y van las multas de 550,000 pesos por evento. O sea, si aquí fueron 3, 4 empleados, imagínate de 550,000 pesos, y así como ellos son o quieren, digamos, de alguna manera ejercer su poder, aunque sigan siendo gatos de una empresa, quieren ejercer su poder, entonces nosotros también podemos, porque además, déjenme decirles que no tendrían por qué depositarles viáticos a las tarjetas de los trabajadores, no le tendrían que dar una tarjeta adicional de la empresa para cubrir los viáticos. Pero bueno, ya aquí hay cuestiones que hay que irse metiendo más, porque de verdad, este año va a estar cañón y el 2021 va a estar peor. Sí, bueno, gracias, doctor. Sí, gracias. Recordemos que ya se aplica o ya está en aplicación esta norma 035, que la dejaron a consideración, a conocimiento desde hace un año, si no mal recuerdo, doctor. Ya tenemos un año conociéndola. Entró en vigor el 23 de octubre del 2019 como parte preventiva para bajar la información y ir armando nuestras carpetas, porque ahorita ya está la parte correctiva. Ahorita ya van a hacer visitas a las empresas. Por eso yo comentaba hace un rato que ¿a qué consideramos un centro de trabajo? Yo creo que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social van a tener que visitar las casas, porque ahora son los centros de trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. No, y ahora creo que esa parte de la normatividad de esta norma ya te incluye, además de que ahora el patrón te está ejerciendo más responsabilidad, porque dice, pues si estás en tu casa, ahora trabajas más, ahora haces más, o sea, lo veo, les platico rápido, mi hermana, antes el horario de la junta o el horario de ciertas situaciones era dentro del mismo horario, pero ahora el patrón dice, bueno, pues como están en sus casas, ahora la junta puede iniciar a las 7 de la tarde en videollamada, y eso ya está causando alguna estrés, alguna situación, y que debe de observarse a través de esa norma, ¿no? Que fue, que para eso fue creada, pero pues ahora debe de haber ciertas lineamientos para el caso del home office, ¿no, doctor? Así es, y recordemos que es una norma, por eso hace un rato cuando el maestro inició hablando sobre las normas y todo eso, son de aplicación estricta. Y aquí Sí. lo comenta también en la misma Constitución Política, que las normas, siempre y cuando vayan a favorecer tanto a ambas partes, en este caso al trabajador como al patrón, tendríamos que ser aplicadas de norma detallada y no hay amparos, porque ahorita también ahí decían muchos abogados, vamos a sacar un amparo. No hay amparos para esta norma, porque es una norma, o sea, comprender la palabra norma, que es imposición ya. Ajá. Sí, es totalmente de acuerdo. Pues sí. Ahora adecuarnos a una norma más a favor de principalmente del trabajador, ¿no? Que es el que está sufriendo los estragos. ¿Alguien más? Por ahí veo a Verónica. Ay, se fue. Yo, bueno, comentarle que no nada más es en la cuestión de las personas de oficina, ¿no? Quizá No. hoy en día muchas empresas ya bajaron aplicaciones y ya van a estar manejando tiempos de ocio. Sí. Así se les llama, o en otras empresas llamados tiempos muertos, que ahora ya te van a medir sobre productividad, y no nada más es en cuestiones de oficinas que les estén exigiendo más. No. Y realmente los más afectados pues son, en este caso, por ejemplo, que usted dice, los maestros, pues realmente hay mucho que desear, ¿no? En algunos, y hay unos que pues realmente sí están cumpliendo con algunas situaciones. ¿Y esa pedrada? Yo me refiero porque, por ejemplo, la maestra de mi hija no se conecta, no hace llamadas y nada más por entrega de actividades. Pero yo veo otras vecinitas que tienen hijos en los mismos años y hay maestras que sí hacen como que esa llamada y pues realmente los niños se quedan con dudas. Llamas y jamás te contesta. O sea, y no lo digo porque digo, uno no es docente, muchos
tienen 2, 3 hijos, pierden la paciencia. Dices, ¿cómo le explico, no? Muchos de nosotros somos padres. ¿Y el estrés del profesor dónde queda? Yo también entiendo esa parte, ¿no? Pero por algo es docente, ¿no? No, está buena la pedrada, ¿eh? Gracias. Es nada. No, bueno. Bueno, ahí lo dejo, sin comentario. Continuamos. Fracción sexta. Sexta séptima. Expedir cada 15 días a solicitud de los trabajadores una constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido. Bueno, esto es nuestro recibo de nómina, ¿no? Básico. Si es que nos pagan cada 15 días, si nos pagan cada semana, cada mes. Bueno, por lo menos cada 15 días. 8. Expedir al trabajador que lo solicite o se separe de la empresa dentro del término de 3 días la constancia escrita relativa a sus servicios. ¿Sale? También, si quiero una constancia laboral, pues me la deben de expedir, aunque muchas empresas, conozco y sé, que luego les digo a algunos alumnos, principalmente que ya trabajan, les digo, no, pues tráeme tu constancia de empleo. Y me dicen, profe, no la puedo solicitar porque si la pido me van a despedir. Entonces, pues se supone que es una obligación del patrón, pero bueno. Siguiente, 9. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las elecciones populares y para el cumplimiento de los servicios de jurados, electorales y censales a que se refiere el artículo 5º constitucional, cuando estas actividades deban cumplirse dentro de sus horas de trabajo. Bueno, recordemos hoy que las elecciones electorales son los domingos. Bueno, hay empresas que trabajan los domingos. Para eso se dispone de qué trabajadores van a trabajar los domingos, si se les va a dar opción de que entren más tarde los trabajadores para que cumplan pues este horario en caso de que ellos sean los que trabajen el domingo. Es una obligación de que el patrón establezca una estrategia en cuanto a las votaciones electorales. Bueno, acuérdense que nosotros en nuestro sistema jurídico también tenemos los jurados ciudadanos, aunque no funcionen como tal, están regulados en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. No funcionan, pero están ahí descritos, jurados ciudadanos. Y censales, bueno, también recordemos que existen algunas instituciones como el INEGI, que celebra algunos censos. Entonces, en caso de que sea domingo, bueno, pues que ese día, si va a trabajar, en el caso de que le toque alguna votación, bueno, pues que tenga o puede ir a votar a al domicilio que le corresponda y continuar con sus trabajos. ¿Qué pasó, Gilmar? Referente al artículo anterior, prof, bueno, yo tengo la pequeña duda. ¿Cuánto es lo máximo que se puede tardar el patrón en mandarme mi recibo de nómina? Pues mira, ahora como debe de ser por el sistema del CFDI, que ahora ya viene con la firma electrónica, pues básicamente es instantáneo la entrega del recibo de nómina, y debiese ser dentro de esos 15 días, ¿no? Ya te llega desde un día antes y te trae, ya lo único que haces es el día de pago, pues pasas por la copia para que la firmes, pero te la hacen llegar por correo electrónico. A mí me llega así desde el jueves. Sí, ya empieza, 10, como ya 11 es de la electrónico. noche, ya está tu recibo de pago y tu depósito está el viernes. Sí, ahora sí es, me imagino que a usted no se lo entregan y que tiene problemas. Sí, de hecho, bueno, aquí en la empresa es en general y de hecho yo siempre he tenido ese derecho porque pues no veo realmente qué es lo que me están retribuyendo, ¿no? O sea, por parte de mi trabajo. Un ejemplo, yo metí 40, 50 horas extras, ¿no? Más aparte de mi sueldo. Y ellos me hacen el depósito, pero el recibo de nómina se tarda no sé, mes y medio o a 2 meses, ¿no? A que me lo manden. Y así como que, pues yo cómo puedo justificar que no me pagaron
ciertas horas o incumplieron con ciertos tiempos que yo laboré, ¿no? Es que yo creo que ahí es conforme te paguen, porque, por ejemplo, los de Unilever, a los empleados de Unilever les pagan cada mes, a los team leader de Mercado Libre les pagan cada mes, si te pagan cada 15 días es en la quincena, si te pagan cada 8 días, depende cómo te paguen, ¿no, profe? Pero depende de la empresa también donde esté el Verónica, no es lo mismo en la que estás tú de Domino's, o sea, relájate. Son distintas. Debemos de identificar que existen distintas centros laborales y tienen normas distintas. Entonces, aquí lo ideal es de que se entreguen pues cada quincena, ¿no? Cada pago deba de estar ahí. Exacto, se supone que eso es lo que se debe haber sido, ¿no? Pero aquí el detalle está en que luego se atrasan hasta 2 meses, 3 meses. Un ejemplo, tan solo en el periodo de la pandemia, de los primeros meses, se tardaron 4 meses para entregarme mi recibo de la, ¿cómo se llama? Del mes de abril, ¿no? De la quincena del mes de abril. Y es donde pues, me quedo así como que luego, o sea, ¿cómo voy a poder justificar lo que me están pagando? ¿Cómo voy a poder aclarar dudas que tengo, no? Y su respuesta es de, pues, es lo que hay, compañero. Bueno, doctor, comentario. Ok, aquí es importante, Gilmar, que sí tienes derechos y acuérdate que el recibo tiene que estar timbrado, cumplir con muchos requisitos que nos marca el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación. Y aquí, cuando tú gustes, me dices y les echamos a los de Hacienda, no te preocupes. Y podemos hacer que te entreguen tus recibos en tiempo y en forma, que es al momento de término de tus jornadas que se te van a estar pagando, ya sea mensual, semanal, quincenal, como ellos lo hayan decidido, de acuerdo a su control interno o a su contrato, como lo hayan estipulado, pero sí se pueden hacer varias cosas porque nosotros podemos presentar una declaración anual y metiendo datos incorrectos y decir que no tenemos el comprobante y en automático les llega una auditoría de manera electrónica. De una vez hay que hacerla, Gilmar. Vayan haciéndola. La verdad, sí, porque, bueno, ese es el mayor disgusto de todos mis compañeros y más que nada, pues es la pelea de cada 15 días cuando nos pagan y pues sin poder defendernos. ¿Por qué? Porque no tenemos un papel donde nos sustente el poder exclamar de lo que nos debe, ¿no? Así Vamos es. hay que hacerlo. Y el saber cuántos fueron tus ingresos, cuántas tus retenciones, y sobre esa, las retenciones de verdad son bien sagradas para la autoridad, porque es un pago de impuestos a tu cuenta, o sea, a nombre tuyo, y ahí es donde podemos trabajar, de verdad. Ok, va a quedar. Muchísimas gracias. Saque cita, por favor, con el doctor Juan. Sí. Por ahí, Misael. Él es amigo, sin cita se le atiende. Eso, chico. No, profe, nada más era, nada más para comentar que me parece que ya se pueden descargar, si no me estoy equivocando, el doctor Juan Alarcón debe saber esto, que se pueden descargar ya de lo que es la página del SAT, si no me estoy equivocando, porque de ahí nosotros sacamos a muchos, ahora sí que nómina. Pero aquí el problema no es la descarga, sino la emisión. No nos confundamos ahí, porque si no le emiten, no va a poder descargar nada. Acuérdate que es un CFDI de ingresos, en este caso de nómina. Ok, muchas gracias, doctor. Sí, creo que es buena aclaración. Una cosa es que sea emitido y una cosa es que ni siquiera te lo hayan emitido y por lo tanto no te lo entreguen. Creo que ahí, por esa situación. Una vez que fue emitido, pues ya podemos nosotros descargarlo. Y si viene nuestro correo electrónico por parte del trabajador que lo asignó, ya nos lo mandan, porque yo he visto que cada mes nos lo mandan. Nuestro recibo de nómina. Bueno, en mi caso yo sí he visto. Continúo. La fracción décima dice permitir a los trabajadores faltar a su trabajo para desempeñar una comisión accidental o permanente de su sindicato o del Estado, siempre que avisen con la oportunidad de vida y con el número de trabajadores comisionados. No sea tal que perjudique la buena marcha del establecimiento. El tiempo perdido podrá descontarse al trabajador a no ser que lo compense con un tiempo igual de trabajo efectivo. Cuando la comisión sea de carácter permanente, el trabajador o trabajadores podrán volver al puesto que ocupaban,
conservando todos sus derechos siempre y cuando regresen a su trabajo dentro del término de 6 años. Los sustitutos tendrán el carácter de interinos, considerándolos como de planta después de 6 años. Bueno, eso en el caso de que los trabajadores sindicalizados, ¿no?, los mandan a una comisión del mismo sindicato, entonces, bueno, pues tienen ese permiso de ausentarse, ya sea que el trabajador compense ese trabajo que se fue y que lo compense con trabajo, o se le descuente con ese permiso sin goce de sueldo, y el trabajador podrá regresar dentro de estos 6 años. Si ya no regresó, el sustituto que quedó en su lugar, pasará a planta, ¿sale? En este caso. Entonces ahí tienen ustedes ese permiso del patrón. 11. Poner del conocimiento del sindicato titular del contrato colectivo y de los trabajadores de la categoría inmediata inferior los puestos de nueva creación, las vacantes definitivas y las temporales que deban cubrirse. Igual, entonces el patrón debe de informarle al sindicato y a los trabajadores de categoría inferior que se va a abrir una nueva plaza o un nuevo puesto y cuáles vacantes van a quedar libres en el caso de algunas jubilaciones, de algunas pensiones, para que estos trabajadores puedan acceder a ese lugar, a ese puesto, ¿vale? También es obligación en la fracción 12 establecer y sostener las escuelas del artículo 123 constitucional de conformidad con lo que dispongan las leyes y secretarías de educación pública. Bueno, por allá el artículo 123 constitucional habla de las escuelas de capacitación, si no mal recuerdo, a los trabajadores respecto a una mejora laboral. Aquí dice, además, dice, ay, ¿dónde estaba? Les iba a leer otra cosa. Bueno, hace referente a eso, del artículo 123. La fracción 13ª, colaborar con las autoridades del trabajo y de educación de conformidad con las leyes y reglamentos a fin de lograr la alfabetización de los trabajadores. Recuerden ahora que los centros de trabajo pueden hacer o pueden llevar convenios con algunos centros educativos para ayuda de los trabajadores para cursar la primaria, la secundaria, la preparatoria y ahora también ya la universidad. O sea, sí hay estos convenios y que además es una obligación del patrón tener esta colaboración con las autoridades del trabajo y de educación para lograr esta profesionalización de sus trabajadores. Normalmente son convenios que hacen con instituciones públicas o privadas para que en algún momento puedan los trabajadores estudiar en algún momento del día o del fin de semana, también lo pueden hacer. La siguiente, la 14ª, hacer por su cuenta, cuando empleen más de 100 y menos de 1000 trabajadores, los gastos indispensables para sostener en forma decorosa los estudios técnicos, industriales o prácticos en centros especiales nacionales o extranjeros de uno de sus trabajadores o de uno de los hijos de estos, designando en atención a las aptitudes, cualidades y dedicación por los mismos trabajadores y el patrón. Cuando tengan a su servicio más de 1000 trabajadores, deberán sostener 3 becarios en las condiciones señaladas. El patrón solo podrá cancelar la beca cuando sea reprobado el becario en el curso de 1 año o cuando observe mala conducta, pero en estos casos será sustituido por otro. Los becarios que hayan terminado sus estudios deberán prestar sus servicios al patrón que los hubiese becado durante 1 año por lo menos. Bueno, este servicio sí existe, sí lo llevan a cabo,
recuerdo mucho FEMSA, Coca-Cola, Alpura, les da oportunidad a los trabajadores o a sus hijos y les da una beca al 100%, ¿sale? Para que estos estudien, se profesionalicen en estudios técnicos o industriales o prácticos, ya sea en alguna institución pública o privada, pero con la obligación de que al término de los estudios realices el servicio ya profesional, después de que hayas acabado, brindas un año, prestes los servicios al patrón, un año. Obviamente les van a pagar sin problema, pero es una obligación. Ahorita recordé, en la UNAM, los alumnos de la UNAM pueden solicitar becas, específicamente de estas, a algunas empresas. Y sí te beca, Coca-Cola, Alpura, Cemex, te becan, te dan una beca, te dan una buena lana, como 5,000 pesos mensuales en la UNAM, para que estudies. Y al término de tus estudios, como fuiste de un programa de la UNAM te dice, ok, ya acabaste, tienes que ir a pagar un año a la empresa. Te obligan a ir obviamente te pagan bien, pero sí estás obligado a cubrir un año de servicios por la beca de haber estado. ¿Vale? ¿Alguien por ahí vi que levantó la mano? No. Sí, profe, que eso ya se lleva a cabo desde hace como 5 años, o al menos yo en donde los trabajos que he estado ya lo había visto, y se cumple con algunos requisitos por parte del empleado como de los hijos del empleado, arriba de un promedio de 9, les depositan su tarjeta, ya sea al trabajador les dan una adicional para que reciban lo que es la beca cada mes, y ya se lleva a cabo desde hace bastante tiempo. Es correcto. Sí, ya tiene muchos años esa. Y sirve que vas agarrando. Sí, ya. Y también es correcto, sirve para agarrar experiencia. Porque luego te la pide, ¿no? Recién egresado con experiencia de 2 años. Y tú dices, ¿de dónde? Pero bueno, ahí la ponemos. Y ¿vale? es ahí donde las empresas aprovechan para que ellos con un sueldo bajo saquen esos nuevos proyectos. Y Correcto. bueno, de los becarios que yo conocí en algún tiempo, entraron como 6 y solo resistieron 2. Se veía por las desveladas, bajaron de peso, pero es donde las empresas aprovechan y de cierta manera los explotan con lo que ya saben. Es correcto. Bueno. La siguiente fracción, 15, proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores, obviamente en los términos del capítulo 3 bis de este título. Esto viene desde 1978. Capacitación y adiestramiento, que no tiene poco, tiene ya sus años. Siguiente fracción, 16, instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas, locales y demás lugares en que deban ejecutarse las labores de acuerdo con las disposiciones establecidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, a efecto de prevenir accidentes y enfermedades laborales. Asimismo, deberán adoptar las medidas preventivas y correctivas que determine la autoridad laboral. Y esto, bueno, recuerden que fue derivado de una reforma del 2012 y viene ayudado con esta norma que nos hace saber, doctor Juan, que ya fue aplicada a partir de ayer, esto de la salud física, salud mental, salud psicológica, ¿no? En esto viene ya desde el 2012, en esa reforma que existió, pero viene ayudada por esta norma oficial, la 035. Ojo, alguna vez la autoridad del trabajo, una autoridad del trabajo, bueno, se llama así, inspección del trabajo, fue a hacer una inspección a una empresa donde yo trabajaba, ya era abogado ahí, y fue a hacer la inspección y preguntó, ¿cuántos trabajadores tienen? ¿No? Era una oficina, ¿no? Era la oficina. La empresa era de seguridad, obviamente los trabajadores trabajaban en calle, ¿no? ¿Cuántos están en oficina? Pues como 10 o 15. Y nada más había un baño para todos,
no había extintores, no había ¿cómo se llaman? Los Las círculos, señalizaciones de los señalamientos o los círculos de señalización de primeros auxilios, de extintor, de salida de emergencia, de ruta de evacuación, no había, porque les digo, era una oficina virtual nada más. Y sí, nos impusieron una multa muy amplia, muy amplia, de un poquito más de 700,000 pesos, por no tener esas disposiciones de las normas oficiales en materia de seguridad, salud y medio ambiente. Y le impusieron una multa de casi 700,000 pesos. Y gracias a un medio de impugnación que elaboré, lo pude ganar y no se le pagó nada a la autoridad. Lo pude impugnar. Por ahí, ya lo había comentado con el doctor Juan y de hecho le compartí ese archivo para que viera cómo impugnar esa resolución que la Secretaría del Trabajo en el área de la inspección, derivado de esta obligación que yo como patrón debí de haber tenido, pues no se llevó a cabo. Y bueno, gané ese asuntito para la empresa, que me pagó muy bien, de hecho. Siguiente, la 15ª bis, contar en los centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores con instalaciones adecuadas para el acceso y desarrollo de las actividades de las personas con discapacidad. Entonces, igual, si tenemos personas discapacitadas, debo de tener estas rutas o estas instalaciones, rampas, principalmente de acceso, para estas personas con discapacidad. Siguiente, 17, cumplir el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como disponer en todo tiempo de los medicamentos y materiales de curación indispensables para prestar oportuna y eficazmente los primeros auxilios. Bueno, esto es una reforma del 2012 y fue a raíz, la razón de esta reforma es implementar una oficina, un consultorio médico que tenga materiales médicos de curación para prestar una atención oportuna y eficaz de primeros auxilios. Esto fue una reforma del 2012 de la ley del trabajo, en que fue obligatorio a partir de ese momento disponer de un consultorio médico. Y yo he visto que no en todas las empresas se tiene un consultorio médico. Como en vez del consultorio, contratan un seguro médico con una clínica que esté muy cerca para que inmediatamente sea trasladado ahí. Y es un contrato de prestación de servicios de la clínica para que inmediatamente se preste ese servicio. Es como para solventar el que no tenga un consultorio, porque ahora también hay que pagarle a un médico o a algún paramédico, ¿no? Alguien que sepa de primeros auxilios. Siguiente, 18. Fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se presta el trabajo las disposiciones conducentes de los reglamentos y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como el texto íntegro del o los contratos colectivos de trabajo que rijan en la empresa. Asimismo, se deberá difundir a los trabajadores la información sobre los riesgos y peligros a que están expuestos, principalmente en materia de seguridad. Igual, derivado de esta situación del 2012, la reforma, ahora se debe poner precaución, piso resbaloso, que portes el casco, muchas circunstancias. Perdón, doctor Juan, no lo había visto. Dígame usted. No, maestro, nada más en la fracción 17 bis que estábamos ahorita revisando, donde Sí. dice de la aplicación de las normas mexicanas, ¿no? Que era lo que le comentaba hace un rato, de que ya son de uso obligatorio o de aplicación obligatoria las normas. Ahí lo comentaba en el 17. Adelante, es el 15, 16. 17.
Ajá. Dice, reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud, medio ambiente y de trabajo, porque si ya vamos en la norma 035, entonces, ¿cuántas hay antes que esa, no? Entonces, sí, que veamos, porque está la norma 025, que también es la de no a la discriminación, y eso lo sabemos, digo, que también debe emplearse en un centro de trabajo, y la del cuidado del medio ambiente. Entonces, ya van más normas, ya vamos ahorita hasta la 35, que van cuidando no nomás el medio ambiente, sino también la integridad, la seguridad ocupacional, ¿no? Sí, también. Muchas gracias. No, perdón, es que no vi su manita levantada, discúlpeme. Continúo. Vámonos a 19. Proporcionar a los trabajadores los medicamentos profilácticos que determine la autoridad sanitaria en los lugares donde existan enfermedades tropicales o endémicas o cuando exista peligro de epidemia. Recuerden que todas las empresas tienen la obligación, uno, de dar de alta en el seguro a sus trabajadores, pero además de proporcionarles las medicinas o los medicamentos o las vacunas oportunas en caso de que la empresa esté en un lugar de ambiente tropical, que se puedan dar algunas enfermedades o peligro de pandemia. Por ahí escuché, no sé dónde, en qué noticia escuché, que ahorita las vacunas de influenza, si bien es cierto es que se agotaron, pero principalmente es porque se dieron a algunas empresas que se vacunaran estos trabajadores que seguían desempeñando estas funciones en empresa porque no podían parar sus funciones y fueran vacunadas de manera urgente por influenza estas empresas. Creo que le cedieron en mucha parte estas vacunas de la influenza para que no existiera el riesgo de que además de la influenza, bueno, pues también el COVID, ¿no? En estas situaciones. Entonces, es obligación del patrón proporcionar estas vacunas o medicamentos profilácticos. La fracción 19 bis, cumplir con las disposiciones que en caso de emergencia sanitaria fije la autoridad competente, así como proporcionar a sus trabajadores los elementos que señale dicha autoridad para prevenir enfermedades en caso de declaratoria de contingencia sanitaria. Bueno, ahí está, creo que es una de las disposiciones en caso de emergencia sanitaria que haya fijado la autoridad competente en caso ahora de esta contingencia sanitaria que pues tenemos en nuestro país. Aquí está. Se supone que es la obligatoriedad del patrón. Sabemos que no en todas las empresas se pudo cumplir por diversas circunstancias, independientemente de lo que haya sido. Bueno, pues aquí tenemos la razón de existir de la obligatoriedad que tiene el patrón de cumplir con esta disposición de, en este caso, contingencia sanitaria. ¿Sale? Reforma del 2012. Siguiente, 20ª. Reservar, cuando la población fija de un centro rural de trabajo exceda de 200 habitantes, un espacio de terreno no menor de 5,000 metros cuadrados para el establecimiento de mercados públicos, edificios para los servicios municipales y centros recreativos, siempre que dicho centro de trabajo esté a una distancia no menor de 5 kilómetros de la población más próxima. Bueno, estas disposiciones, recuerden que es desde la creación, muchas de estas normas son desde la creación de la Ley Federal del Trabajo, 1931. Entonces, pues bueno, como existía un amplio distancia entre los centros de trabajo y los lugares de habitación, bueno, pues era necesaria pues que dentro de ciertos límites existiera cercano a el trabajo ciertos lugares para mercados, servicios municipales, servicios recreativos, es más, hasta para escuelas, ¿no? Bueno, esas fueron disposiciones que ahí están. 21ª, proporcionar a los sindicatos, si lo solicitan en los centros rurales de trabajo, un local
que se encuentre desocupado para instalación de sus oficinas, cobrando la renta correspondiente. Si no existe local en las condiciones indicadas, se podrá emplear para este fin cualquiera de los asignados para alojamiento de los trabajadores. Bueno, pues, y los sindicatos deban de tener sus oficinas. La siguiente, 22ª, hacer las deducciones que soliciten los sindicatos de las cuotas sindicales ordinarias, siempre que se compruebe que son previstas en el artículo 110, fracción sexta. Bueno, el patrón tiene la obligación de hacer las deducciones, los descuentos de las aportaciones de los trabajadores que sean del sindicato. El patrón tiene la obligación de hacer esas deducciones, estos descuentos por aportaciones sindicales, y que sí las hacen, la siguiente, 23. Hacer las deducciones de las cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y cajas de ahorro de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110, fracción cuarta. Igual, el patrón tiene que hacer las deducciones en caso de cajas de ahorro y en caso de constitución y fomento de sociedades cooperativas. Ahí tenemos hoy lo que es Cooperativa Pascual, ¿no? Que nació precisamente de esto, de estas deducciones para hacer la Cooperativa Pascual, que ahora pues, es dueña, ¿no? de Pascual y de Boeing, de Lulú y demás. 23 bis, hacer las deducciones y pagos correspondientes a las pensiones alimenticias previstas en la fracción quinta del 110 y colaborar al efecto con la autoridad jurisdiccional competente. Igual, bueno, de reforma del 2012, el patrón tiene que descontarle efectivamente al trabajador lo que el juez le indique que deba de descontarle por pensión alimenticia. No hay límite. Por pensiones alimenticias no existe límite. Si le tiene que descontar el 70% de su sueldo, le tiene que descontar el 70%. Y además, cuando dice que colaborar al efecto, bueno, pues normalmente el juez le va a decir al patrón, a ver, patrón, dime cuánto gana, por favor. Y el patrón tiene que informarle cuánto gana, porque es el juez el que se lo está pidiendo. Siguiente, 24. Permitir la inspección y vigilancia que las autoridades del trabajo practiquen en su establecimiento para cerciorarse del cumplimiento de las normas de trabajo y darles los informes que a ese efecto sean indispensables cuando lo soliciten. Los patrones podrán exigir a los inspectores o comisionados que les muestren sus credenciales y les den a conocer las instrucciones que tengan. Bueno, el trámite de las inspecciones laborales a los centros de trabajo por estas autoridades, por eso es que primero inicié diciéndoles quiénes eran autoridades, porque el patrón tiene la obligación de permitirles la entrada a estas autoridades que son los inspectores del trabajo, que vayan a ver las condiciones de seguridad, de higiene, de capacitación, de adiestramiento, del medio ambiente laboral, para que puedan hacer las recomendaciones. Y sí, efectivamente, les platico rápido, cuando yo sufrí esta inspección, inspeccionaron y me dijeron, ¿sabes qué? Mira, de cuates, porque así te dicen, de cuates, voy a regresar de hoy en 8 y veo que tienes estas irregularidades. Esperemos que el día que yo venga cumplas con ciertas estas normas. Y sí, regresaron y yo no cumplí nada. Y no es porque yo no haya querido, sino que, bueno, pues en el ejemplo, yo le indiqué al área de mantenimiento y normatividad que hiciera esos ajustes. No lo hizo, pues yo me lavé mis manitas, le dije al patrón, no fue mi culpa, aquí está mi memorándum que yo le dije que iban a venir tal día. Es más, yo le dije que iban a venir 2 días antes para que tuvieran todo a su cargo. No lo hicieron. Y bueno, pues eso les costó la chamba a estas gentes que estaban en esa área de normatividad y fomento a eso, ¿no? Entonces, no fue mi culpa, yo mandé el aviso, ¿sale? Entonces, es obligación, ¿sale? Del patrón, dar ese cumplimiento a esas normas de trabajo, aunado a todas las normas que vienen a abundar esta
perfección que pide la autoridad en caso de esta ahora nueva norma que ya es obligatoria de la 035, que habla precisamente de la salud psicológica del trabajador y también de salud, ¿no? Siguiente. 25. Contribuir al fomento de las actividades culturales y del deporte entre sus trabajadores y proporcionarles los equipos y útiles indispensables. Entonces aquí igual, recuerden que como parte de este fomento a la salud, se hacen actividades culturales, se hacen actividades deportivas, y el patrón debe de proporcionar pues todo este trabajo, ¿no? Para pues cumplir con esta normatividad, ¿sale? Hace partidos de fútbol, voleibol, hace algunas actividades culturales, como visitas a museos. Bueno, espero que así lo lleven a cabo, que bueno, cada patrón tiene sus ideas, ¿no? También los manda algunos cursos, entonces también dependiendo de capacitación, adiestramiento, tiene que ver. Siguiente, 26. Hacer deducciones previstas en la fracción cuarta del 97 y séptima del 110. Deducciones y enterar los descuentos en orden de prelación. Primero al Fondo Nacional para el Consumo de Trabajadores y posterior a otras instituciones. Esta obligación no convierte al patrón en deudor solidario del crédito que haya concedido al trabajador. Bueno, estas deducciones son para este Instituto Nacional para el Consumo de Trabajadores. ¿Cómo se llama este? FONACOT, es el FONACOT. Acuérdense que todos los trabajadores tienen este crédito, que es el FONACOT. Entonces, debe de hacer estos descuentos. El patrón no se vuelve obligado solidario para cubrir esta deuda. Si el patrón no lo descontó, pues si no lo descontó es porque yo, patrón, a mí no me informaron, ¿no? Pero pues aquí ya está implícito. Última reforma, pues el año pasado, ¿no? En la reforma del 2019. Siguiente, 26 bis. Afiliar al centro de trabajo al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de Trabajadores, que es el FONACOT. Sí tienes que afiliarlo para que sea parte de una opción más de que el trabajador, por pagos chiquitos, como hoy conocemos el Electra, ¿no? El trabajador pague sus bienes muebles para su hogar o créditos que también puede dar. Dice, la afiliación será gratuita para el patrón. Sí. Eso no tiene que ver con lo del Infonavit, que es lo que tiene que proporcionar ahora sí que para sus bienes muebles, ahora sí que hacer lo que... No. Esto es el FONACOT. Esto es otra cosa. El Infonavit es otra cosa. Ahorita vemos porque también son descuentos, ¿no? Al Infonavit también. Son obligaciones del patrón, pero también en el caso del Infonavit, los descuentos para tu casa, tú, trabajador, tienes que informarle al patrón que tienes un crédito, ¿no? El patrón también tiene la obligación de localizar que tienes un crédito y hacer el descuento, pero eso nos lo va a aclarar el doctor Juan. Adelante. Ok, el Infonavit, acordémonos que hay aportaciones patronales y aportaciones obrero-patronal. Ajá. Sí. El empleador, en este caso, el patrón, nos hace retenciones, pero cuando ya hay un crédito fincado, cuando no tenemos crédito, aporta el patrón a nuestra cuenta para que posteriormente nosotros podamos ser partícipes de un crédito de Infonavit que es para la casa y la vivienda. ¿En qué momento nos podemos dar cuenta, aunque no nos llegue un aviso de retención para los trabajadores? En el momento en que los damos de alta en el Seguro Social, nos damos cuenta y ya hay un descuento por vivienda. Y es así como se vuelve en su momento un responsable solidario por no hacerle los descuentos al trabajador debidamente de acuerdo a su retención. Por eso cuando contratamos gente y estamos en el área de recursos humanos, reclutamiento, selección de personal,
les decimos, oye, tienes crédito Infonavit, tráeme tu hoja de retención, la que expide el Infonavit, que ahora sí, como lo dijo hace un rato Misael, ya se pueden descargar también las hojas de retenciones desde el portal del Infonavit para que podamos hacer retenciones de acuerdo a lo que nos estipula, en este caso, la dependencia del Infonavit. Sí, totalmente de acuerdo y muchas gracias, doctor Juan. Es correcto. En el caso del Infonavit, sí, es una participación. Acuérdense que el Infonavit es tripartita, o bueno, se supone que es tripartita: Estado, patrón y trabajador. El Estado aporta su parte, el patrón debe de aportar su parte y el trabajador te hacen tu propio descuento. Siguiente, continuamos. Vámonos con la 27, y dice, proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que establezcan los reglamentos. Bueno, ya cuando hablemos del empleo para las mujeres embarazadas, vamos a hablar un poquito de esta situación. Principalmente, no trabajar en labores que haya implicidad de fuerza, o sea, que no haga labores donde implique su fuerza, y que tenga el acceso para libre o fácil acceso a su trabajo. Esto en cuanto a las mujeres embarazadas, que lo vemos después, no se preocupen. 27 bis, otorgar permiso de paternidad. Esto es nuevo, del 2008, recuerden. Ya los varones tenemos, a partir del 2018, reforma igual, por allá del 22 de junio, dice, otorgar permiso de paternidad de 5 días laborables con goce de sueldo a los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos, 5 días cuando nazcan los hijos, o cuando vayamos a adoptar a un menor, el día que entreguen al adoptado, 5 días con goce de sueldo para los papás, los hombres, varones. Para las mamás, recuerden que tienen igual su cuarentena, ¿no? Pero para los papás, gracias a esta reforma del 2002 y luego 2018, cuando fue lo de los adoptados, igual. Ya tenemos nuestra paternidad también, nuestro permiso de paternidad. Siguiente, 28, participar en la integración y funcionamiento de las comisiones que deban formarse en cada centro de trabajo, de acuerdo con lo establecido en la ley. Bueno, acuérdense que existen diversas comisiones de seguridad, de capacitación, en la que estuvo muy sonada, que fue en el 2017, en el 2017 fue la de comisión de siniestros. Entonces, debiesen de participar en esta integración para que si existiera un temblor, supiéramos qué hacer. Entonces, ahí está. Y fue modificada un año después del temblor para que quedara así. Siguiente, 29. Otorgar permiso sin goce de sueldo a las y los trabajadores declarados desaparecidos que cuenten con declaración especial de ausencia en los términos de lo establecido en la legislación especial de la materia. Bueno, recuerden que la materia específica es la de Derecho Civil. Para personas que estén declarados ausentes, bueno, pues debe de haber este permiso, obviamente sin goce de sueldo, pero pues debe de haber esta declaración de ausencia. Para que se declare esta ausencia, acuérdense que deben de pasar 6 meses. Maestro. Sí. Aquí pudiera entrar también la parte del PRONAVET, que implica en su momento la Secretaría del Trabajo y Previsión Social al Programa Nacional de Bienestar y Emocional del Desarrollo Humano en el Trabajo. Digamos, a lo mejor ahorita nosotros estamos en casa y todo esto, ¿no? Pero tenemos que tener una comisión, ¿cierto? Que esté, digamos, pendiente o que se cumplan los protocolos, de seguridad, de higiene, de inspección, de un lugar limpio, de un lugar de trabajo. Ahorita sí. Con esto del PRONAVET, aquí en el centro de trabajo, que es mi casa, tuviéramos que formar una comisión, aunque yo estuviera solo, no sé, ahí es donde... Qué difícil, ¿eh? Yo creo que no, pero sí debe de haber alguna reglamentación para que el patrón te diga, oye,
tu centro, tu ahorita centro de trabajo, lugar de trabajo, tus condiciones de salud, de seguridad, ¿son buenas? Para empezar a identificar y a lo mejor el patrón, que así debiese ser la obligación del patrón, pues no sé, irte a proporcionar, no sé, no sé, un escritorio, o una luz adecuada, ¿no? Porque todos son factores que pueden ayudarte. Por ejemplo, les platico en mi caso personal, yo tuve que poner una pantalla en relación a mi computadora, porque la computadora es muy chiquita y ya empiezo a tener vista cansada. Entonces tuve que ampliarla, así enorme, para yo no esforzar tanto la vista. Entonces puede ser que el patrón tenga la obligación de decirme, oye, ¿cómo estás? Que puedo decirles que no me ha dicho eso. Nada más me preguntó, ¿tienes internet? ¿Y tienes computadora? ¿Quieres que hable con tu rector? Mira que Río Año es muy, muy amigo nuestro, entonces, si gustas, podemos hablar con él para que mejoren tu No, calidad de internet y de computadora. no, mejor hable con lo que habíamos acordado. Porque aquí también entramos nosotros, ¿no? Porque hay mucha gente que no tiene a lo mejor, a mí me ha pasado con mis alumnos, que luego me dicen, profe, es que nos pasamos a lo mejor 6, 8 horas sentados, porque además queremos seguir trabajando y nos obligan a tener desde casa. Y me dice, Sí. la silla que tengo no es cómoda, o estoy muy agachado. O sea, yo creo que ahorita ya están repercutiendo muchas cosas que a lo mejor en su momento lo veíamos así como, ay, qué chido, voy a estar en mi casa, ¿no? Sí, y no, resulta que hay más estrés, hay más cansancio. Les digo, yo todo el día me la paso aquí sentado, todo el día. Ayer no me paré ni un momento preparando su clase de ustedes. Y no porque me pese, no, me gusta y les pongo más información y ahora vamos a ver más cosas, ¿no? Sí, lamentablemente esto de las obligaciones del patrón y del trabajador son muy amplias, pero sí tenemos que verlas todas, pero pues prácticamente ya tengo yo disponible todo el material que vamos a ver en los siguientes sábados. Pero pues es matarse un poquito de estar todo el día aquí en clase o aquí en el salón. Bueno, ahora ya es mi salón, ¿no? O es mi salón de clases. ¡Ay, ternura! Y digerir el tema, ¿no? ¿Cómo? Y empezar a digerir el tema, porque sí está muy amplio estos temas para las sesiones que tenemos. Digo, a lo mejor en algún momento ya traemos conocimiento previo, pero aún así, digo, mis compañeros que a lo mejor no se han dedicado a la parte como yo, pues carecemos de mucha información, como a mí en lo particular en lo de penal y todo esto, pues carecemos de información. Entonces, si no le damos un poquito más, como por ejemplo ahorita, ¿cuántas fracciones llevamos y cuántos artículos son? Son tres artículos, pero sí pues es un amplio tema. Sí, y además, yo esto lo estoy viendo, pero fíjate que es algo importante, yo lo estoy viendo en impuestos, pero con seguridad social. Entonces ya está empatado lo que es la ley del seguro social con su reglamento con la ley federal del trabajo. Sí, también, aparte, otra situación, otra onda, ¿no? Que también se va a conjugar y que llevan ustedes también esta seguridad social, más adelante también la llevan y que va en conjunto y que también se habla, por ejemplo, la siguiente, precisamente hablando de eso, fíjense, dice, fracción 29, bis, otorgar las facilidades conducentes a los trabajadores respecto de las licencias expedidas por el Instituto de la Ley del Seguro Social. Entonces, también una licencia de maternidad, una licencia de alguna incapacidad temporal o permanente. Entonces, pues va la Ley del Trabajo, la Ley del Seguro Social y además también la Ley del Trabajo menciona un apartado específicamente de las incapacidades. O sea, aquí la Ley del Trabajo, que también cabría una interrogante, decir, oye, ¿por qué califica la Ley del Trabajo, califica los accidentes de trabajo
y no lo hace la ley de Seguro Social, ¿no? Que debería de ser la que deba de ser, pero no, es la Ley Federal del Trabajo, que Sí, más claro. adelante vemos, ¿no? Y bueno, Sí. creo que ese tema no lo vamos a ver. No, Va a pero quedar... digo que ahí normalmente jamás se expide del ST7 en el Seguro Social, ¿no? Y ese es un problema cuando no consideran accidente de trabajo alguna incidencia. Sí, sí. También eso, también imagínense. Pero son es que esta materia es para más, como para una maestría. Pero bueno, algún día. Siguiente, 30. Entregar a los trabajadores de manera gratuita un ejemplar impreso del contrato colectivo de trabajo inicial o de su revisión durante el término establecido. ¿Sale? Bueno, sí, yo que soy sindicalizado y usted también, doctor Juan, le entregan su reglamentito, ¿no? Nuestro contrato colectivo. Así es, en las dos Yo instituciones. Cinco ya, yo llevo 5 años trabajando ahí. Entonces nos entregan nuestro contrato colectivo, gratuito. Además, ¿no? Siguiente, además, gratuito. Siguiente, 31. Implementar de acuerdo con los trabajadores un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia, acoso u hostigamiento sexual, así como erradicar el trabajo forzoso e infantil. Bueno, aquí ya hay un protocolo para todo esto de la discriminación por género, por muchas situaciones, ¿eh? Género implica que, por ejemplo, hoy en el gobierno, empiezan por el gobierno y dicen que debe de haber 50% trabajadoras, 50% trabajadores. Ya en las empresas igual debe de haber ya un protocolo, si no mal recuerdo y si no ha cambiado, de mínimo debe de haber, mínimo, por muy mínimo, 30% de trabajadoras y el resto de trabajadores, sin hacer mención de que pueda ser más, obviamente, es lo mínimo que puede haber. También para casos de violencia, acuérdense que también en el trabajo puede haber violencia por parte de los mismos trabajadores, o en el caso de acoso u hostigamiento sexual, acuérdense que también se puede dar el acoso y el hostigamiento sexual, ya sea entre trabajadores del mismo rango o de superiores. Entonces, también. Igualmente, para el trabajo forzoso, que sea, por eso manejamos como una condición de trabajo que exista un límite máximo de horario laboral, que como sabemos es de 8 horas máximo, y que no sea más, y si es más, bueno, hay un excedente y pago de horas extras, también lo vamos a ver. Y recuerden el trabajo infantil, prohibido el trabajo infantil, aunque también existe por allá los talleres familiares, en el cual nos pueden explotar a nosotros como infantes. Es el único establecimiento, lugar de trabajo o de trabajo en el que mi mamá y mi papá me puedan explotar porque existe un taller familiar. Es el único lugar. Entonces, no manden a vender chicles a sus hijos porque es trabajo, explotación infantil. Explotación infantil. Sí. Siguiente, 32. Fijar y difundir en los lugares de mayor afluencia del centro de trabajo el texto fiel de la convocatoria y demás documentos que solicita el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para el desarrollo del procedimiento de consulta que hace referencia a los artículos 390 y bis y 390 ter, referente a esto, si no me recuerdo, es el reglamento y las convocatorias para los sindicatos, si no me recuerdo. Siguiente, 33. Fijar en los lugares de mayor afluencia del centro de trabajo la convocatoria que solicite el sindicato cuando consulte a los trabajadores el contenido del contrato colectivo de trabajo inicial o convenio de revisión en los 399 ter y 400 bis. Ya ven, si era. Y seguimos. Ahora,
133, queda prohibido a los patrones o a sus representantes. El 132 era, o respecto a lo que estábamos nosotros analizando, eran las obligaciones. El patrón aquí quedaba obligado. Bueno, eran las obligaciones. Ahora, ¿qué está prohibido para los patrones? Primero, negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opinión, preferencias sexuales, el estado civil, ya saben, ¿no? ¿Qué pides? Soltero. Si ustedes ven una convocatoria donde dice soltero, están discriminándolo. Entonces, está prohibido y ustedes pueden iniciar su amparito indirecto porque los están discriminando. O que tengan alguna preferencia sexual, o estén morenitos, o estén chaparritos, o que estén enfermitos, o que... Y si pongo que a mí me gustan mayores también. Es una canción. Ríete. No, eso no es. No. O si le van a la América. O si le van a la América, ¿no? También no. Sí, ellos no tienen trabajo. No, porque somos los que los vamos a contratar. Por eso no tenemos trabajo, porque nosotros los vamos a contratar. No, amigo, no, amigo, Bien no. dicho, Ali. Son los patrones, ¿no? No, pues sí, ya escuché quién lo dijo. Claro ¿Sí? que sí. Bueno. El América es de Donald Trump. De Maestro, ningún otro ¿puede criterio. ser a Giovanni? Ya. Ningún criterio que cause discriminación, por favor. 2. Exigir que los trabajadores compren los artículos de consumo en tienda o lugar determinado. Sí, no, ya. Se extinguieron las tiendas de raya, ¿no? Entonces, no me puede obligar el patrón a consumir sus productos, ¿no? Que bueno, que para si quiere consumir sus productos, un descuentote, ¿no? Y sí hay. Para los trabajadores siempre hay descuentos. Ay, siempre. Siempre, pero pues es para que consuma ahí, en el lugar. Exigir o aceptar dinero de los trabajadores como gratificación porque les admitan el trabajo o por cualquier otro motivo a que se refiera la condición de este. Sí, acuérdense que hoy está muy dado que en algunos centros de trabajo digan, pues te vendo mi plaza, ¿no? Te vendo una plaza. Bueno, está prohibido, ¿vale? O que el patrón diga, ¿sabes qué? Dame tanto dinero y yo te prometo un trabajo. No puedes. Siguiente, 4. Obligar a los trabajadores por coacción o por cualquier otro medio a afiliarse o retirarse del sindicato o agrupación a que pertenezcan o a que voten por determinada candidatura, así como cualquier acto u omisión que atente contra el derecho a decidir quién debe representarlos en la negociación colectiva. Bueno, esto casi no se, bueno, sí se da, pero en otros países como Suecia, España, en México no se da. Esto sería un acto de corrupción. Siguiente, 5. Intervenir en cualquier forma en el régimen interno del sindicato, impedir su formación o el desarrollo de la actividad sindical mediante represalias implícitas o explícitas contra los trabajadores. Bueno, igual, en México esto no se da. No sé por qué está ahí, si no se da esto. 6. Hacer o autorizar colectas o suscripciones en los establecimientos o lugares de trabajo. Ahí está, ¿eh? En el lugar de trabajo no puedes hacer colectas o suscripciones al SAMS o a ninguna. No se puede. No se puede. ¿Sale? Ni al... Los boteos también, tampoco. Tampoco, prohibido. 7. ¿Mandé? ¿Ni la tanda? No, menos la tanda, ¿cómo creen? No, está prohibido. ¿Qué es eso? Siguiente, 7. Las quinielas del food. No, tampoco. Ejecutar cualquier acto que restrinja a los trabajadores los derechos que le otorgan las leyes. Bueno, pues ahí, por eso son derechos de los trabajadores. Entonces no podemos restringírselos.
8, hacer propaganda política o religiosa dentro del establecimiento. ¿Verdad? ¿Verdad? No se puede Política. hacer. No se puede hacer. ¿Cómo Pero le sin harán los testigos de Jehová en sus trabajos? No se puede. Acuérdate que no se puede. No, más bien no se debe. No se debe, pero sí se puede. ¿Verdad, Miguel? No se puede. Exacto. Aquí lo que pasa es que llegan a la promoción de propaganda sin el nombre político, o sea, llegan y dicen, mira, te vengo a presentar a Juan Pérez, y Juan Pérez es un ciudadano buena onda y te viene a dar una plática de tal cosa, ¿no? Entonces, sabemos que es una propaganda política o religiosa, pero pues no tiene esos tintes, le eliminan esos tintes, ¿no? Pero bueno. Siguiente. 9. Emplear el sistema de poner en el índice a los trabajadores que se separen o sean separados del trabajo para que no se les vuelva a dar ocupación. La lista negra. Aquí está. No puedes tú poner en ninguna lista los trabajadores que se hayan separado o quieras o se hayan separado, como ponerlos ahí en esa lista. Sí existe una lista, pero son de las personas que demandan ante hoy la Junta de Conciliación y Arbitraje, pero pues no tiene nada que ver. Siguiente, 10. Portar armas en el interior de los establecimientos ubicados dentro de las poblaciones. Entonces tampoco. No porten armas, ni blancas, ni nada. 11. Presentarse en los establecimientos en estado de embriaguez o bajo la influencia de un narcótico o droga enervante. Entonces igual, el patrón no podrá presentarse. 12. Realizar actos de hostigamiento y acoso sexual contra cualquier persona en el lugar de trabajo. Bueno, esto tampoco se da en nuestro país, ¿no? En ninguna. No hay, es más, no sé qué es un hostigamiento o acoso sexual. Permitir o tolerar actos de hostigamiento y acoso sexual en el centro de trabajo. Tampoco puede permitirlos. Ay, ¿por qué? ¿Qué tal que me gustan? ¿Cómo? Doctor. Amigo, tu audio está muy mal. Sí, Misael tiene su manita alzada. Misael. Okay. Profesor, nada más lo que iba una duda. Por ejemplo, usted, el artículo, más bien la infracción 10 dice que no se deben de permitir armas en el trabajo. Eso quiere decir que tampoco los que de seguridad deben de portar armas, es lo que se refiere, ¿no? Es lo que, no es una duda, ¿eh? Sí, es correcto. La aportación de armas no es en el interior, no. Puede ser en el exterior. Porque inclusive en lugares, por ejemplo, en el MP federal, etc., se dice que no pueden ingresar los elementos, o sea, los oficiales no pueden ingresar al Ministerio Público, bueno, a la Fiscalía, portando armas, se las tienen que quitar para hacer una apuesta o esto la tienen que dejar afuera. Se supone que lo deberían de hacer, pero no lo hacen. Bueno, algunos sí. Ahí está. ¿Sabes? ¿No, Pepe? Pero hablando, yo creo que la duda venía a que el elemento de seguridad, pues ¿para qué querías que portar un arma? Se entendería que te está coaccionando algo o está haciendo algo el elemento. ¿Para qué me vienes a traer un elemento a la población o a los trabajadores y que anda paseando un armado? Hay un elemento que viene armado, que soy ratero. Pero se supone que si tú tienes elementos de seguridad y están armados, es porque ellos ya están capacitados para portar un arma, por eso necesitan un permiso de portación y obviamente pues si lo tienes dentro de tu establecimiento, de tu empresa, pues es por algo, ¿no? Así sí, él trabaje ahí, pues si él está armado, eso es por algo.
Sí, pero no está dentro del establecimiento, o sea, en el interior donde están trabajando, no. Está en la puerta, ahí sí puede Sí, estar. o sea, porque sí es al interior porque es adentro de la puerta, porque afuera ya estaría en vía pública. O sea, está dentro de la institución, sí, pero en la entrada principal o así. Correcto. Pero, define sí, bien, por favor. pero aquí lo que yo creo que refiere esta fracción es de que no es necesario que un policía armado ande custodiando a los trabajadores. O sea, sí, no, o sea, no. Pero aquí dice portar armas en el interior de los establecimientos ubicados dentro de las poblaciones. Nunca Sí. está diciendo que hostigue a los, porque eso ya es hostigamiento, estar siguiendo a los empleados con armas o así. Exacto, exacto. Y aquí además habla que el patrón está prohibido que el patrón porte armas. El patrón, no el área de seguridad. Exacto. El patrón o los empleados que no se dedican a esa área, ¿no? Me imagino. Exacto. Porque pues Exacto. ¿qué va a hacer un obrero o un güey de esos de los que empaquetan con una pistola o con una... Pues no, obvio no. Exacto, exacto. Bueno, seguimos. 14ª. Exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo. Eso es discriminación. Sí, y ahí está prohibido que el patrón solicite y que te diga a ti como mujer, a ver, tráeme tu certificado de que no estás embarazada para ascenderte a un lugar, a un puesto más alto, o para seguir en tu trabajo, o es más, para poderte dar el empleo, me tienes que traer una constancia de que no estás embarazada. Eso está prohibido, te está discriminando. Claro. ¿Vale? Siguiente, despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por estar embarazada, también por cambio del estado civil, que sea soltera y ahora casada, o por tener el cuidado de hijos menores. También, ¿no? Siguiente, dar de baja o terminar la relación laboral de un trabajador que tenga la calidad de persona desaparecida y cuente con declaración especial de ausencia en los términos de lo establecido en la legislación especial en la materia. Entonces, ojo, no la puedo dar de baja si esa persona, ya sus familiares me indicaron que está desaparecida. No la puedo dar de baja, ¿sale? O terminar la relación laboral, porque esa persona está desaparecida y posteriormente puede ser declarada como ausente. Tener cuidado ahí. Siguiente, realizar cualquier acto tendiente a ejercer control sobre el sindicato al que pertenecen sus trabajadores. Estos sí lo realizan, pero bueno. Y las demás que establezcan las leyes. Esto en cuanto a las obligaciones y a las restricciones que tienen los patrones. Ahora, tú como trabajador, ¿a qué tienes derecho y principalmente a qué tienes la obligación? Si no es obligación, entonces pues, tendrá que ser un derecho. Primero, 134. Son obligaciones de los trabajadores. 1. Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que sean aplicables. Entonces, si hay una disposición en cuanto a una norma de trabajo, un reglamento, tienes que hacerlas cumplir o cumplirlas. 2. Observar las disposiciones contenidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente, así como las que indiquen los patrones para su seguridad y protección personal. Si el patrón te dice que tienes que portar casco, tienes que traer tu casco. Si tiene que traer guantes, guantes. Y tienes que observarlas, ¿no? Y cumplirlas. Tercero, desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón, su representante o cuya autoridad subordinada a la que estés, ¿sale? Es que se hace mejor de esta forma. No. Si tú no haces el trabajo como se te fue capacitado, ¿sale? Y ordenado, es motivo de despido, ¿sale? Porque no estás cumpliendo con lo que se te está ordenando. Es que es mejor así. Les platico rápido. Por ahí le ayudo a un amigo que tiene una empresa de
es de limpieza en las Aurrerá y en los Walmart, y se dedican a recolectar todo el cartón, toda la basura, separarla, ordenarla. El cartón lo meten a una máquina que comprime el cartón, se enfleja y se llevan las pacas así, ¿no? Así como llega el cartón. El trabajador dice, es que es mejor no ponerle el seguro y nada más le ponemos la mano, porque hay que ponerle, pero esa compresora o esa máquina de fuerza, porque comprime el cartón, imagínense, pues les llegaba a trozar el brazo, porque tenían que meter la mano para accionarlas, entonces bajaba muy rápido y les alcanzaba a llevar brazos, manos, dedos, entonces imagínense, por no desempeñar ese trabajo bajo esa dirección o bajo esa autoridad, pues era motivo de rescisión de contratos, ¿sale? 4. Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados en la forma, tiempo y lugar convenidos. Entonces, es su obligación, tú como trabajador, llevar a cabo ese trabajo como el patrón te lo haya indicado, ¿sale? Te dijo en qué intensidad, cuál era el cuidado, el esmero, la forma, el tiempo, ¿sale? No por hacerlo rápido, ¿no? Hacer más. Gilmar. Pero siempre y cuando te haya contratado para realizar esa función, ¿no? Porque luego muchos Sí, te claro. dicen, ¿sabes qué? Me vas a pintar aquí, me vas a poner una instalación eléctrica, y le dices, güey, pues a mí me contrataste para estar ahí administrándote, no para andarte ahí destapando los caños, ¿no? Exacto, correcto. Eso está en el contrato, en el contrato individual o contrato colectivo, dependiendo. Sí te lo estipula. No puedes desempeñar otra función porque pues no te corresponde. Dar aviso inmediato al patrón, salvo caso fortuito o fuerza mayor, de las causas justificadas que le impiden concurrir a su trabajo. Me accidenté, estoy enfermo, cualquier situación, darle inmediato aviso. No llegué por tal situación, ¿sale? 6. Restituir al patrón los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos y útiles que le hayan dado para el trabajo, no siendo responsables por el deterioro que se origine el uso de estos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito, fuerza mayor o mala calidad o defectuosa construcción. Tiene poco que vino un instalador de internet, tuve problemas hace algunos días, y me dijo, ya se iba, y le dije, oiga, se le olvidó su herramienta de trabajo. Dice, ay, gracias, Lick, porque ya se me había olvidado y lo tuve que comprar yo. Le dije, pues sí, es que es tu obligación conservarlas, es tu obligación tenerlas en buen estado, y pues si las perdiste, a ti te corresponde, pues reponerlos, salvo que sí se hayan desgastado y que ya no te sirva, decirle al patrón, cámbiame esto porque ya no me sirvió. Entonces, te tienes que entregar el viejo para que te repongan el nuevo. Eso siempre. Y una vez que termines con tu trabajo, si te proporcionó esos elementos, tienes que regresarlo al término de tu empleo. También, observar buenas costumbres durante el servicio. Bueno, las buenas costumbres, recuerden, por favor, llevarse bien con sus demás compañeros, sus jefes. Siguiente, prestar auxilios en cualquier tiempo que se necesiten, cuando por siniestro o riesgo inminente peligren las personas o los intereses del patrón o de sus compañeros de trabajo. Entonces, auxilios. También puedes ayudar a evacuar o ayudar a que alguna situación, por algún siniestro o riesgo o peligro que pueda tener la empresa. Siguiente, 9. Integrar los organismos que establece la ley. Acuérdense, son los organismos de seguridad, de capacitación, de cualquiera que te indique la propia ley. Siguiente, someterse a los reconocimientos médicos previstos. Esto sí, tienes que someterte a estudios médicos previstos en el reglamento interior. Por ejemplo, estupefacientes. Como no puedes consumir drogas, te van a hacer un examen, ¿no? El de confianza. Entonces, tener cuidado para esta situación. Igual, si tienes alguna enfermedad, informarla, porque hay ciertos trabajos que no podrías desempeñar si tienes algún padecimiento
pues crónico o alguna enfermedad contagiosa incurable. También tener esta situación. Hoy con lo del COVID, pues si tienes COVID te mandan a cuarentena y no te quieren ver en 40 días. Entonces también. Siguiente, poner en conocimiento del patrón las enfermedades contagiosas que padezcan, tan pronto las tengan de conocimiento de estas. También informarle inmediatamente al patrón, ¿sabes qué? Tengo esta enfermedad contagiosa, y pues te aviso para que se determine lo conducente. 12ª, comunicar al patrón o a su representante las deficiencias que adviertan a fin de evitar daños o perjuicios a los intereses y vidas de sus compañeros de trabajo o de los patrones. Igual, si ustedes ven que hay alguna situación en el desempeño de sus funciones, darle aviso inmediato al patrón, pasa esto en la empresa, pasa esto en el desempeño de mis funciones, tenemos tal circunstancia para evitar cualquier situación, algún daño. También guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de los productos a cuya elaboración concurran directa o indirectamente, de los cuales se les dé en conocimiento por razón del trabajo que desempeñen, así como los asuntos administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicios a la empresa. Bueno, recordemos que nosotros como patrones debemos a la entrada del empleo, deben de firmar un aviso de privacidad. Este aviso de privacidad va en dos sentidos. El primero, que yo, patrón, no dé tus datos, y también tú empleado, no reveles los secretos de la empresa. Ejemplo, pues todos los trabajadores que trabajan en empresas que haya alguna receta, algo, por ejemplo, Coca-Cola, ¿no? Pues yo creo que algunos trabajadores sí saben qué onda con el producto, ¿no? O Kentucky, oye, ¿cómo hacer la fórmula secreta, ¿no? O, no sé, doctor, usted en su despacho, oiga, pues lo que se sabe aquí se queda. Así es, se hacen cláusulas de confidencialidad porque como somos los que tengo yo ahí conmigo apoyándome, van a ser futuros contadores, pues entonces no podemos revelar la información que procesamos. Pero más allá de revelarla, que vayamos a tener o para convenir a otra competencia, decirle cómo lleva su contabilidad, qué es lo que hace, si paga impuestos, si no los paga, todo eso lo guardamos y es en una cláusula de confidencialidad. Correcto. Y así, bueno, pues en cuanto a ese es el que nos queda. Y el artículo 135 nos indica que queda prohibido, también tiene prohibiciones. Dice, 1, ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o de terceras personas, así como el establecimiento o lugares donde desempeñen su trabajo. También faltar al trabajo sin causa justificada o sin permiso del patrón. Por alguna situación, emergencia, bueno, pues que me queda prohibido, ¿no? Faltar a mi trabajo si no estoy justificando o sin el permiso anticipado del patrón. También sustraer de la empresa o establecimiento útiles de trabajo, materia prima o ya el producto elaborado. Entonces también está prohibido que yo me lleve al trabajo, me sobró esto y me lo robe, ¿no? Está prohibido. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez. Tengan cuidado, no se presenten en estado de embriaguez. Presentarse al trabajo bajo la influencia de algún narcótico, droga enervante, salvo que exista prescripción médica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador deberá poner este hecho del conocimiento del patrón y presentarle la prescripción médica. Recuerden que debe ser de Seguro Social. 6, portar armas, igual, de cualquier clase de armas, blancas o de fuego, en horas de trabajo, salvo que la naturaleza de así lo exija, hablando específicamente de los de seguridad, que por ahí comentamos hace rato. Se exceptúan de esta disposición las punzantes y punzocortantes que formen parte de las herramientas o útiles propios del trabajo. Por ejemplo, si trabajamos en esta empresa que hace cubos de hielo, pues debe tener un picayelo, es necesario, ¿no? O que trabajamos en una empresa que se dedique a cortar o cortes de tela, pues la herramienta de trabajo es una tijera o una sierra que se utilice para cortar, entonces pues es necesario. Siguiente. 7, suspender las labores sin autorización del patrón.
¡Ya vámonos! ¡Hora libre! No puedes suspender una mini huelga, ¿no? Ay, ya te iba a decir, no, de hecho ya se acabó. No, esperen, ya casi acabamos. Tampoco hacer colectas en el establecimiento, lugar de trabajo, nada de boteo, nada de nada, no, nada de colectas. Prohibido usar los útiles y herramientas suministradas por el patrón para objeto distinto de aquel a que estén destinados, ¿sale? Cuidado. Por ejemplo, tienes un vehículo de uso empresarial para tu uso para la empresa. ¿Por qué lo llevaste por el súper el sábado o el domingo que no trabajas? Ojo, tengamos cuidado. O te presentaron no sé, tienes a tu cargo una herramienta, una sierra o algo, y tú lo ocupas los sábados y los domingos para uso particular y tú obtienes recurso por ese servicio. Entonces no puedes hacerlo. Hacer cualquier clase de propaganda en las horas de trabajo dentro del establecimiento. Para nada, ¿eh? Ni propaganda política, social, cultural, nada. Ni de ventas. Tampoco ventas, ¿eh? Tampoco pueden vender en su trabajo. Luego llevan catálogos de ventas. Profe, o sea que si yo quiero hacer mi propaganda del sindicato, ¿no puedo hacerlo? No, para eso tienes específicamente momentos oportunos. La ley el apartado de los colectivos estipula cuándo y cómo. Ok. Y por último, también tú como trabajador no puedes acosar sexualmente a cualquier persona o realizar actos inmorales en los lugares de trabajo. Con eso terminamos la clase de hoy. Uf. Está pesadita, ¿eh? Uy, sí, bastante, no sabes.